que sea Él que ministre y hable al pueblo. Me quito yo con mi carne, Señor, para que sea tu Espíritu Santo a través de mi Padre, que pueda bendecir a este pueblo, Señor. Te pido en esta hora que tú abras los ojos del entendimiento, que tú abras su corazón, Señor, aleluya, en el nombre precioso de Cristo, para que esta palabra penetre en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Para hablar de redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que iniciar sabiendo qué es la redención. Dice que es la acción y efecto de redimir. ¿Qué significaba? Liberar, salvar, eximir, recuperar algo. O sea, que cuando el Señor nos redime, nos libera, nos salva, nos exime y recupera muchas cosas en nosotros. Pero también dice que es comprar algo nuevo. Se aplica el pago para obtener la libertad de un esclavo. Cristo nos redime del pecado, pues murió en la cruz para salvar a una humanidad de la muerte y abrirle la puerta del reino de los cielos. Es reconciliación con el Señor. Génesis 3:21. Leemos esta palabra del Señor. Génesis 3:21. Génesis 3:21 nos dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos sentarnos. Génesis 3:21 nos dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La palabra dice que utilizó pieles de animales. O sea, ahí fue el primer sacrificio donde hubo sangre, porque para quitarle la piel a un animal que hay sangre. Es la primera, es una redención. Por medio de la sangre, el Señor mató a esos animales y quitó esa piel para cubrirlos y hacerles túnicas de pieles. Redimido significa rescatar y sacar de la esclavitud al pecador. ¿Cuántos estábamos esclavos del pecado? ¿Cuántos estábamos en manos de Satanás? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: todo el que es colgado en un madero. Nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo maldito por nosotros, porque está escrito que maldito era toda persona que era colgado de un madero. Gálatas 3:14 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay algo poderoso, porque por medio de Cristo, por medio de su redención, la bendición que había sobre Abraham, las promesas que había depositado Dios en Abraham, nos alcanzó a nosotros. Diga, nos alcanzó. Nos compró, fuimos redimidos, y siendo redimidos por la fe en Cristo, recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. La bendición en las promesas de Abraham las alcanzó Jesús para nosotros, al de redimirnos y de derramar su sangre. Eso quiere decir que ese sacrificio que hizo Jesús por mí y por cada uno de nosotros nos trajo gran bendición. Nos redime del pecado, nos hace justos, nos lleva a la presencia de Dios y podemos alcanzar las promesas que había para el pueblo de Israel, que había depositado Dios en Abraham. Entonces, esas promesas las alcanzamos porque Cristo nos redimió. El primer pacto tenía indicaciones dadas por el cielo que Moisés y el pueblo de Israel debían cumplir. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Y en el 3 dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. El 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí era donde entraban los sacerdotes cada año para pedirle al Señor por el pecado del pueblo y por el pecado de ellos. Y vemos más adelante cómo esa sangre de Cristo nos redime y nos da gran bendición. Número 1, Cristo, sumo sacerdote, ofreció su sangre y entró en el lugar santísimo luego de obtener eterna redención. Vamos a entender ahora por qué nosotros oramos, clamamos a la sangre de Cristo y decimos que para que el Espíritu Santo descienda, primero tiene que haber la sangre. Porque hubo el derramamiento de la sangre de Cristo primero, para que después viniese la promesa del Espíritu Santo. O sea, que la sangre de Cristo tiene el poder y nos habilita a cada uno de nosotros a llamarlo Abba Padre, a decir, Señor, tengo derecho a las promesas, a reclamar una promesa del Dios Todopoderoso. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. El tabernáculo al cual Jesús subió con su sangre no fue el tabernáculo hecho por Moisés o por manos humanas. Es un tabernáculo hecho en el cielo. O sea, Él subió con esa sangre allá arriba. Esa sangre nos redime de todo pecado. Esa sangre nos ha liberado de la muerte. Esa sangre nos ha liberado de una muerte espiritual. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes utilizaban animales gordos, bonitos, perfectos, sin defecto, y ofrecían la sangre al Señor por los pecados del pueblo. Pero ahora vino Jesús con su propia sangre, una sangre sin mancha, sin pecado, la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre que obtuvo una eterna redención para toda nuestra generación, la 1, la 2, la 3 y la 4. Es una herencia del Dios que nos da una eterna, pero eterna salvación a través de haber derramado una sangre tan preciosa. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo tenía un poder sobrenatural. Una sangre perfecta que limpia todos nuestros pecados. Pero eso tiene un objetivo. Cuando el Señor quiso que nosotros fuésemos limpiados por medio de su sangre, ¿para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros queremos servir al Dios vivo? ¿Cuántos de nosotros fuimos lavados por su sangre? Todo aquel que es lavado por la sangre de Cristo está aquí para servir al Dios vivo. Es la redención. Somos esclavos de Jesucristo porque Él nos compró, nos redimió del pecado. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, nos da promesas y nos da una herencia eterna. Nos da ese amor de Dios hacia nosotros.
cuán grande el amor de Dios, que Él entregó a su Hijo para salvar a una población que no teníamos derecho, estábamos en delitos y pecados. Mas sin embargo, Dios a su creación, Él amó desde antes de crearnos. Y por esa razón, Él quería salvar a cada uno de sus hijos. Y decidió entonces ese sacrificio, para que hoy nosotros tengamos derecho a una herencia eterna, a una herencia a través de la sangre del Cordero. Muchas veces no entendemos el poder que hay en la sangre del Cordero. Cuando nosotros nos damos cuenta que en la sangre de Cristo tenemos el poder de vida eterna. En la sangre de Cristo tenemos el poder para nuestra salud. En la sangre de Cristo nosotros la rociamos sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro trabajo, porque es la sangre la que nos limpia, la sangre que nos guarda. Muchas veces tenemos en poco la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero es la que nos permite esa herencia eterna y pensar que si nosotros morimos en Cristo, herencia tenemos en el cielo. ¿Cuántos queremos tener una herencia allá en el cielo? Tenemos que haber sido lavados con su sangre. Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso vimos cómo Jesús murió físicamente, su cuerpo físicamente muere. Pero Él resucita, porque dice que era necesario que intervenga muerte del testador para que se pudiese cumplir lo que se dijo. Y Jesús fue aquel que murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A dónde está el pueblo redimido del Señor? Podemos decir, yo soy redimida de Cristo, mas sin embargo no sé por qué. Entonces, cuando nosotros leemos esa palabra, vemos que en Hebreos 9:18 me dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hebreos 9:19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana y escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. El 28, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espera. Él con su primera muerte, al derramar esa sangre, el Señor nos ha redimido del pecado. Pero la palabra dice que Él va a venir de nuevo. Y cuando Él viene, Él no viene pensando que va a salvar al pecador. Él viene pensando que Él viene a buscar ya la gente que ya ha sido salva, la gente que ya lo está esperando a Él, las personas que han creído y que están creyendo en Él. Esa es la gente que el Señor viene a buscar. ¿Por qué? Porque Él ya hizo en su primera redención con su sangre, lavarnos del pecado. Ahora Él espera que nosotros hayamos creído en su palabra, creído en su sangre, y que solamente estamos esperándolo, como una novia vestida, bien ataviada, bien hermosa, esperando al novio. Amén. ¿Cuántos ya estamos vestidos como una novia hermosa esperando al Señor? Aleluya, parece que falta mucha gente. Gloria a Dios. Es difícil decir, ya estamos preparados para la venida del Señor. Podemos decir, estamos trabajando para ello. ¿Cuántos estamos trabajando para que el Señor nos acepte como su novia, limpia, hermosa y preciosa? Amén. 2. Por medio de Jesucristo fuimos resucitados. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 me habla, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El Señor nos está hablando que nosotros fuimos sepultados con Él cuando fuimos metidos en el agua en un bautizo. Pero fuimos resucitados por su poder, por su fe. Porque esa fe fue la que levantó a Jesús de los muertos. Así como Jesús se levantó de los muertos, también cada hijo, hija de Dios va a ser levantada de los muertos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dios es tan bueno y maravilloso que Él no miró el pecado de cada persona, sino que Él nos miró a todos. A Él no le importó cuál era tu pecado o cuál era mi pecado. Él nos vio y nos perdonó. Y esa sangre tiene ese poder de perdonarnos, de levantarnos y de restaurar nuestras vidas. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya había un decreto de muerte para cada uno de nosotros. Pero porque Jesús fue crucificado en esa cruz, ese decreto fue anulado. Cuán hermoso es el Señor que quitó y anuló los decretos de cada uno de nosotros. Había un decreto de muerte, de hambre, de enfermedad, maltrato, epidemia, desastres naturales, muerte espiritual. Pero Dios, clavando en la cruz a su propio Hijo, nos dio libertad, nos dio sanidad y nos levantó de entre los muertos. La sangre de Cristo tiene el poder, tiene un poder sobrenatural, que la mayoría de los cristianos, ¿cuándo lo usamos? Cuando oímos algo raro en el techo por allá, clamamos a la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y clamamos a la sangre de Cristo, porque nosotros sabemos que en esa sangre hay un poder sobrenatural, un poder que derriba principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Con tan solo el poder de su sangre y en su nombre. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces eso significa que la sangre de Cristo nos da a nosotros la autoridad sobre todos los principados y todas las potestades, sobre todos los problemas, sobre todas las dificultades, sobre todos los problemas que tengamos aún con nuestros hijos, aún con nuestro esposo en nuestra casa, aún con el vecino, con la familia. Ese poder nos lo da la sangre de Cristo. Pero ese poder se desarrolla cuando un hombre y una mujer adquiere esa autoridad que Dios le ha conferido y se mantiene en una posición importante en santidad, en búsqueda. Porque cuando un hombre y una mujer se mantienen firmes en la oración, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene autoridad sobre todas las potestades, porque al hacerlo en el nombre de Jesús, esa palabra va a ser respaldada. Y del Señor no nos va a dejar avergonzados. Por eso, la sangre de Cristo tiene el poder sobrenatural. Marcos 15:37. Los principados y potestades tenían poder sobre la muerte y de cómo afectarnos. Pero a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos tener esa liberación. Marcos 15:37 me dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Teníamos derecho a entrar al templo del Señor. Hoy nosotros decidimos venir al templo del Señor. Y no hay un depósito primero, otro segundo y otro tercero. No, todos venimos y podemos venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un velo se rompió.
¿Por qué? Porque ya todo el pasado, el pecado, el Señor lo derrotó. Entonces teníamos derecho a tomar en la posición del sacerdote. ¿Cuántos varones sacerdotes tenemos en esta casa? ¿Cuántos están tomando su autoridad en sus hogares, en su familia? Amén. Porque esa autoridad, cuando Jesús muere, también los llega a los sacerdotes. Podemos orar y clamar al Señor, Dios Todopoderoso. Porque en Él las promesas son el sí y son el amén. 3. Promesas que debían ser cumplidas. ¿Cuántos tenemos promesas que queremos que sean cumplidas? Muchas veces las promesas decimos, tengo promesa, pero no veo que se cumpla. Pero el Señor dirá, pero yo tampoco veo que se mueva a orar. ¿Cuántos tenemos promesa? Y estamos sentados esperando la promesa. Pero el Señor nos está mirando que no siquiera nos buscamos para leer, para buscar y ir donde Él. ¿Cómo vamos a recibir la promesa? Tenemos que hacer un esfuerzo. En Cristo todos somos, ¿qué? Valientes. Dice que Él nos dio espíritu de gallardía y no de cobardía. Lucas 24, 46. Lucas 24, 46 nos dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. La palabra es clara y nos dice que ya estaba escrito, que ese Cristo que iba a venir a salvarnos, íbamos a padecer, pero también iba a resucitar de los muertos al tercer día. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el Señor dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecado en todas las naciones, pero que había que comenzar, ¿dónde? En Jerusalén. ¿A dónde tenemos nosotros que comenzar el arrepentimiento y el perdón? En nuestra casa. En nuestra casa interior tenemos primero que aprender a arrepentirnos y a sacar y a perdonar, para que nuestro entorno, nuestros hijos y nuestra familia también lo hagan. Pero queremos muchas veces ir a las naciones para que la gente se arrepienta por allá. ¿Y en mi casa qué pasó? En mi casa ya nos arrepentimos todos, ya todos estamos buscando del Señor. Bueno, si tú quieres, has recibido promesa de que vas a ir a las naciones a predicar. La primera nación que tú tienes es la pareja que duerme contigo, son tus hijos que están en tu casa. Esa es la primera nación a la cual nosotros, como madres, como padres, tenemos que lograr. Y muchas veces ellos son los últimos, los primeros somos nosotros mismos. Porque a veces queremos que nuestros hijos busquen a Dios y nosotros no lo estamos haciendo, pero queremos que otros lo hagan. Entonces, la palabra no es clara y el Señor dijo que había que comenzar desde Jerusalén, desde adentro. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido del poder desde lo alto. La promesa de enviar el Espíritu Santo se hace efectiva luego que la sangre de Cristo fue derramada. Es decir, la sangre abre el camino para que el Espíritu Santo descienda. Pero ahí dice, el Señor le dijo, quedaos hasta que se haya investido del poder de lo alto. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar y esperar en Dios. En medio de esa oración, la visitación del Espíritu Santo de Dios que nos ha de visitar en ese momento que estamos orando. Pero muchas veces comenzamos a orar y nos cansamos y no esperamos la visitación. Pero dice el Señor que esperemos ahí hasta que seamos investidos de un poder desde lo alto. El poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos queremos un Pentecostés? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Como ahora estamos todos unánimes juntos. El 2 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo que viene del cielo primero va a afectar nuestro corazón, nuestra vida interna. Y allí sentado donde cada uno está, recibiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Y va a haber recio, y va a haber viento recio. Y va a soplar ese viento. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer en una casa deciden seguir a Jesucristo, buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo primero que va a tronar es tu casa. Si no es el esposo, es la esposa. Si no es el hijo, son los nietos. Pero alguien se va a oponer a lo que tú estás predicando, porque hay un viento que sopla en tu casa cuando el Espíritu Santo de Dios desciende. Y ese Espíritu Santo de Dios ha descendido sobre nosotros. Y hace ese estruendo cuando cada uno de nosotros nos levantamos y nos ponemos a cuenta con Dios. Ese es el momento donde el Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros. Hebreos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hay personas que pueden recibir ese Espíritu de Dios, sentir esa llenura del Señor, y tú no sabes cuándo te toca, cuándo te corresponde compartir la palabra de Dios, y tú vas y tú compartes la palabra y tu palabra fluye, y fluyes en la oración y fluyes en la palabra, y tú te quedas pensando, ¿esa era yo? No era yo. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que es el que habla, que es el que evangeliza, que es el que predica a las personas. Porque Él es el que hace el cambio en la persona que tú vas a evangelizar. No somos nosotros, es Él. Es Él cuando nosotros reconocemos que está dentro de nosotros y que Él fluye a través de nosotros. Somos un contenedor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fuente de Dios. El poder de Dios está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué no fluye? Porque a veces nosotros no nos creemos ni siquiera el nombre que tenemos o el título que te han puesto. Cuando nosotros no reconocemos eso, cuando nosotros no reconocemos un liderazgo, cuando nosotros no reconocemos que fue Dios el que nos asignó a X cosas, entonces el poder del Espíritu Santo no va a fluir. Pero cuando tú reconoces que tú eres hijo de Dios, la autoridad que Dios te dio va a caer sobre los principados, sobre las potestades, y no va a haber quien se oponga a la palabra del Evangelio. Porque ya fuiste. Ya reconociste que hay un poder y que ese poder está en el Espíritu Santo. 4. Algunas maldiciones que llevó Cristo en el madero. Número 1, la maldición del pecado. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. O sea, Jesús llevó en su cuerpo al madero todos los pecados de toda una humanidad, para que nosotros pudiéramos tener vida, pudiéramos ser justos. Y dice la palabra que por sus heridas fuimos sanados. Pero no solamente sanados físicamente. Muchos tenemos heridas espirituales dentro de nosotros que tenemos que sanar. Y esas heridas son las más graves. ¿Por qué? Porque si tú tienes un alma sana, un espíritu limpio, va a mantener y a sostener el cuerpo. Pero si esa alma tiene muchas dolencias, tiene muchos pecados y muchas cosas que sanar, ella deposita esas enfermedades en el cuerpo. Y nos duele aquí, nos duele allá, y tenemos todos los achaques habidos y por haber. Pero el Señor dice que para que vivamos la justicia y que fuimos ya sanados. Muchos de nosotros debemos sanar nuestra
nuestro interior, nuestra vida interior. Porque si nosotros perdonamos, pero tenemos a veces que perdonarnos nosotros mismos primero. Porque a veces nos echamos la culpa de cosas que sucedieron y nos seguimos culpando cuando Dios ya quitó todas esas culpas, cuando Dios ya nos lavó con su sangre. Por eso tenemos que reconocer esa autoridad de Dios sobre nuestra vida. 2. La maldición de la muerte espiritual. Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó aquí? Hubo una maldición de una muerte espiritual. Porque el primer hombre, Adán, pecó siendo desobediente. Y por esa desobediencia vino la muerte. Y esa muerte se fue distribuyendo en cada uno de nosotros. Pero por eso Jesús muere, para que eso se acabara, para que todos fuéramos lavados con su sangre, para que todos tuviéramos el derecho a las promesas de Dios y de tener una vida plena en Cristo. ¿Cuántos tenemos una vida plena en Jesucristo? 3. La maldición de la enfermedad. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Ahí nos está hablando el Señor de que Él llevó nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestros odios. Todas aquellas cosas el Señor las llevó en su cuerpo para dejarnos una libertad a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser sanados, para que nosotros pudiéramos hoy accesar a las promesas del Padre y tener vida y vida eterna. 4. La maldición de rechazo y la soledad. ¿Cuántos se han sentido rechazados y solos? Aleluya. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros vemos aquí que Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue rechazado por todos nuestros primeros antepasados. Fue despreciado, fue tratado como un ladrón, fue golpeado, nos escondimos de él. Aún sus discípulos salieron huyendo esos discípulos y dejaron al hombre solo con esa cruz a cuesta, caminando y recibiendo azotes. Salimos huyendo, lo menospreciamos y no lo estimamos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué vivió, qué sintió Jesús cargando esa cruz por nosotros, por nuestros pecados? Y que sin embargo aquellos que decían que lo amaban, lo dejaron solo en el último momento. Pero dice la palabra que los discípulos fueron dispersados a diferentes lugares. Pero también nos dice la palabra que hubieron mujeres fuertes, valientes y esforzadas, que lo seguían llorando por todo el camino. Hay algo poderoso en esa palabra. Esa palabra nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos seguir al Maestro, que todo lo que estamos viviendo en este momento se lo debemos a Él y que no debemos escondernos de Él. Muchos tenemos pena de decir que somos cristianos, muchos tenemos pena tal vez hasta de hablarle a alguien de Jesucristo. No debemos escondernos, porque si nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros antepasados. Salimos huyendo, nos escondemos de Él. Y Él fue despreciado y desechado entre los hombres, con esa cruz a cuestas, recibiendo latigazos por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tengamos vida
y en vida y abundancia, y que tengamos vida eterna, y para que la bendición de Dios te alcance. Ese era el pensar de Él con nosotros. ¿Cuál es nuestro pensar con Jesús hoy? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos meternos en esa película y pensar cómo estaba Jesús crucificado, allí en esa cruz clavado, y que todos sus discípulos se fueron, que lo dejaron solo, y hasta el Padre lo dejó solo. El Padre lo tuvo que dejar solo, porque Él estaba tan lleno de pecado, y el Padre no puede estar donde está el pecado. Pero también el Padre lo dejó solo para que Él, como hombre, pudiese morir. Porque si el Padre se quedaba ahí, Él se iba a sostener ahí por mucho tiempo. Y el Padre tuvo que dejarlo solo. Y Él dijo que: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros, en nuestras dificultades y en nuestros problemas, le decimos al Señor: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy solito? Sin saber y recordarnos que no estamos solos. Jesús siempre está ahí esperando a que nosotros vayamos donde Él. Cuando nosotros vamos donde Él, Él nos va a dar ese abrazo. Y vamos a sentir de que no estamos solos. 5. La maldición de la pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren lo que hizo Dios. El dueño del mundo, el dueño del oro y la plata, dejó todo y se hizo el más pobre entre nosotros, para que hoy nosotros podamos ser llenos de todas las riquezas. Muchas veces pensamos que todas son las riquezas materiales. Sí hay riquezas materiales, pero las más importantes son las espirituales. Son las que Dios deposita en cada uno de nosotros. Hay una riqueza espiritual tan linda en cada niño, en cada joven, cuando son con su inocencia y ternura. Hay una riqueza muy grande en esa persona. Pero cuando va creciendo, el entorno, las cosas que suceden, a veces lo hacen que vaya perdiendo esa inocencia. Pero Dios quiere que seamos enriquecidos por medio de su palabra. Que nosotros seamos empoderados, que creamos realmente en Él. Que realmente el Dios Todopoderoso existe. Que realmente el Dios Todopoderoso nos quiere ayudar, nos quiere bendecir. Y nos va a dar esa riqueza material, eso que nosotros estamos pidiéndole al Padre en cada momento. Y ya lo vamos a hacer más pobre. Como dice nuestro pastor, aquí no hay pobre, todos somos ¿qué? Millonarios. ¿Por qué somos millonarios? Porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Cuando Cristo está dentro de nuestro corazón, lo tenemos todo. Todo lo tenemos cuando tenemos a Cristo. 6. La maldición de ser tratado como malhechor. Lucas 23:32. Dice que llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús pagó lo que no hizo. Fue maltratado sin merecerlo. Esos malhechores estaban al lado, a cada uno de su lado. Y había uno que se burlaba de él y le decía que si era Dios que se salvara y que lo salvara a ellos. Ese hombre estaba lleno de pecado, tenía mucha soberbia, mas sin embargo el otro reconoció la autoridad en el Maestro y reconoció que había poder en Jesús. Y él fue el primero que salvó su alma, por decirlo así. Fue el primero en tener la redención de Cristo, porque él le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue el primer hombre que se salvó después de Cristo morir. Él fue el hombre que reconoció sus errores. ¿Qué nos cuesta a nosotros reconocer cuando hemos fallado? Cuando hablamos mal de los demás, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando nos entretenemos en todo, pero menos en la palabra del Señor. A veces venimos a la iglesia, estamos escuchando la palabra, pero más sin embargo estamos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología está haciendo competencia, pero hay poder en la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que nos sana. Y esa sangre es la que nos ha redimido a nosotros de los pecados. Número 7. Nos salvó de la maldición de la muerte prematura. Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. El hombre no fue creado para morir espiritual o físicamente. El morir temprano es una maldición. Jesús murió joven para que tengamos larga vida. En la cruz fue colgada, la muerte prematura fue colgada en la cruz del Calvario. Hay una muerte prematura que ocurre por nuestra insensatez. No prevemos el peligro. Cruzamos la calle sin medidas de precaución. Algunos mueren joven por falta de conocimiento o por el poco interés de conocer la palabra que nos da vida. Nosotros mismos son los que determinamos nuestro futuro. Si escogemos el camino del bien, escogemos a Cristo. Sabemos que por medio de su sangre nosotros vamos a ser más que vencedores. A veces pretendemos ser que nosotros tomamos nuestras propias decisiones aún en la calle. Cuando uno va manejando, uno se cree que uno se la sabe todo. Pero a veces un descuido provoca una muerte prematura. Cuando el Señor está con nosotros y nos guarda, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor. Entonces, si el Señor nos está guardando, Él nos está cuidando, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Jóvenes que mueren muy jóvenes por un balazo. ¿En qué estaban metidos esos jóvenes? ¿Qué necesidad tenía de morir así? Por una falta de conocimiento, por falta de búsqueda del Señor. A veces nosotros como padres decimos que son los vecinos los que los dañaron, pero a veces somos nosotros como padres que no enseñamos, que no modelamos al Cristo de la gloria, que decimos que perdona y nosotros no perdonamos. Es el tiempo que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, levantarnos en medio de todas las pruebas. Hay momentos que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros hijos, pero tenemos que llevar esa petición en oración al Señor, para que el Señor sea quien tome control de esa situación. Y no acelerarnos a tomar decisiones que después nosotros nos vamos a arrepentir y tenemos que ir entonces ahí a pedir perdón. Es el tiempo que el Señor nos dice que Él se llevó la muerte prematura, para que nadie se muera joven, para que todos tengamos vida y abundante aquí en la tierra como vida eterna con Jesucristo. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere llenar con su palabra. Es el tiempo y es el momento en que nosotros damos gloria, honra al que vive y al que reina, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido, Dios, que esta palabra haya ministrado sus vidas, Señor. Ministre su entorno, ministre su corazón, Padre. Que cada uno pueda ir a su casa, Señor, y que pueda analizar y pensar el valor que tiene la sangre de Cristo. Que es una sangre poderosa, que es una sangre que nos